Bueno, vamos a continuar nuestra sesión de hoy añadiendo diferentes componentes tipo swing. Ok, entonces tenemos nuestra interfaz gráfica, ya agregamos una etiqueta y entonces voy a añadir otra etiqueta. Entonces, control C, control V y entonces esta la voy a llamar label 2 porque somos muy originales con el nombre. Y entonces aquí supongamos que quiero crear un apellido, ¿vale? Y entonces démosle correr a ver qué está pasando. Listo, correr. Y entonces observen que por alguna razón nombre quedó encima de apellido, apellido quedó encima de nombre y entonces ya nombre no se ve. ¿Ok? Y entonces ahí qué está pasando. Entonces en esto tenemos que manejar el concepto de layout. Layout. ¿Ok? El layout sirve para saber cómo acomodamos los componentes. Entonces, por defecto vamos a tener un layout que es bastante incómodo, que sencillamente pone el último componente al frente. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el layout. Voy a usar un layout bien sencillo que lo vamos a llamar el flow layout. Entonces, voy a decir panel.add layout.add ay, discúlpeme, set layout, set layout, listo, y aquí tenemos que poner el layout. Entonces hay diferentes tipos de layout. Uno de los más comunes y más sencillos es el flow layout, ¿vale? Entonces el flow layout sencillamente va acomodando los componentes apiladitos uno detrás de otro. Aquí, entonces le damos el bombillito para que nos importe las cosas. De todas maneras ustedes les pueden escribir flow y control espacio y él adivina. ¿Ok? Entonces observemos qué pasa cuando usamos el flow layout. Entonces observen, queda una detrás de otra, ¿vale? Entonces queda nombre y apellido y cada una de estas, ¿ok? Voy a ponerles a cada una un borde para que ustedes sepan cuál es una y cuál es cada una. Entonces, label 1.set border new line border y creo que este funciona con color.black. Entonces aquí sencillamente lo que hice fue ponerle un borde a la label 1 y aquí le voy a poner un border a la label 2. ¿Ok? Entonces para que ustedes sepan dónde está cada una. ¿Ok? Entonces ahí están las dos ventanitas, las dos etiquetas, los dos títulos, los dos letreritos y están sencillamente puestos uno debajo del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo de pronto quiero que este sea más grande? Entonces puedo ponerle un tamaño y él me lo va a ajustar. Bueno, sin embargo, no importa. Vamos a poner otros componentes para que ustedes vean cómo se ven otros componentes. Entonces pongamos una cajita de texto. Entonces la cajita de texto se usa con JText Field, ¿vale? Entonces la voy a llamar texto 1 y new JText Field, ¿vale? Y aquí si quieren puedo poner un texto por defecto, un texto por defecto. Entonces esto lo voy a escribir para que la cajita me quede más grande. Si no le escribo nada, entonces este layout me le va a dejar la cajita estrecha. ¿Ok? Y lo agrego al panel principal. Panel.add texto 1. ¿Listo? Corrámoslo y ahí tenemos una cajita de texto. ¿Vale? Entonces esta es una cajita de texto que podemos modificar. La podemos modificar. Mientras que estos títulos no. ¿Ok? Entonces, otros componentes que nos interesan, por ejemplo, un botón. Entonces, JButton, botón, igual a new JButton. Y ahí, entonces aquí les podemos poner el título del botón. Entonces, qué sé yo, espichar, oprimir. ¿Ok?
Entonces, y agregamos el botón, ¿no? Si no lo agregamos, no va a salir. Panel.add botón. Entonces ahí tenemos nuestro botón. Entonces observen que cuando se me acaba el espacio, entonces él los va acomodando hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace el layout. Otros componentes, por ejemplo, un combo box. ¿Qué es un combo box? Un combo box es una lista. Es una lista de esas de las que seleccionamos. Entonces J combo box, combo box igual a new J combo box. Entonces esto tiene unas condiciones especiales. Entonces él me va a decir que de qué quiere que sea la combo box. Entonces yo quiero que sea de texto, de strings. ¿Vale? La puedo hacer de enteros, la puedo hacer de otros valores, listo. Y aquí adentro puedo poner las, ¿cómo se llama? Los valores que quiero que. Entonces, recordemos string, me parece que es así, ¿sí? Y entonces aquí pongo los valores. Entonces, si quieren, pongamos 1, 2, 3 y si quieren pongamos de primero seleccionar, que es muy usual cuando tenemos una combox. Seleccionar. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra combox y agreguémosla también al panel. Combox. Ok. Entonces si la corremos, vamos a tener nuestra combox y entonces aquí ya podemos seleccionar. Ok. Entonces tenemos nuestro botón, nuestro texto. ¿Vale? Entonces esos son los componentes, digamos, principales. Podemos usar bastantes componentes más. Tenemos listas, tenemos áreas de texto, sliders. Sliders son como estos bichitos de acá que yo puedo arrastrar para aquí y para allá. Tengo barritas de progreso. En fin, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden explorar el API de Swing y van a encontrar bastantes componentes que nos sirven para hacer una interfaz gráfica más amigable, ¿ok? Eh, entonces, lo siguiente que les voy a mencionar rápidamente son estos layouts. Estos layouts lo que sirven es para organizar los componentes. Entonces ya se dieron cuenta que si no pongo ningún layout, él los va a organizar como quiera. ¿Ok? Entonces lo siguiente que yo puedo hacer es usar otro layout. Entonces voy a mostrarles otro layout que me parece muy útil, que es el grid layout. New grid layout. Entonces este grid layout lo que hace es organizar las cosas como si fuera una matriz. Entonces yo le digo las filas y las columnas, digamos 3×4. ¿Ok? Entonces corrijo las importaciones. ¿Vale? Y miremos cómo quedan los componentes ahora. Ok, entonces observen, dividió el espacio en 3×4. Bueno, aquí eran 3 filas, 4 columnas. Realmente le da prioridad a las filas y como no había tantos componentes, pues no necesito crear tantas columnas, ¿vale? Pero si quieren podemos cambiar esto y sencillamente 1×4 para que vean qué sucede. ¿Listo? Entonces quedó una fila, 4 columnas. Quedaron todos ahí un poquito peñuscados. Entonces yo puedo jugar con esto para acomodar mejor mis componentes. Entonces de pronto 3 filas, 2 columnas está bastante bien. ¿Listo? 3 filas, 2 columnas. ¿Ok? Entonces ahí depende de lo que yo quiera, de cómo quiera acomodar mis componentes. Entonces este es el grid layout. Voy a dejar escritos aquí. El anterior fue. Disculpen. El anterior fue el flow layout.
Entonces ahora tenemos el grid layout. Entonces si quieren aquí ponen número de filas y número de columnas, ¿vale? Y el siguiente que les quiero mostrar se llama box layout. Ah, no, perdón, antes el border layout. Ok. Y entonces el border layout tiene un comportamiento bien especial. Si lo mandamos así solito, no estoy seguro que vaya a ser. Bueno, solamente puso una de los componentes. Pero entonces, este es muy útil cuando tenemos menos componentes. Y entonces lo que hace es mandarlos al borde. ¿Ok? Entonces, cuando yo ponga aquí add, tengo que decirle en qué borde lo ponga. Entonces, por ejemplo, a este mandémosle border layout punto north, ¿vale? Que es arriba. Ok. Por ejemplo, mandemos el apellido para el west, que es la izquierda. Y podemos mandar el texto por defecto, ponerlo en el centro. Center. El botón dejémoslo abajo, o sea, en el sur. Entonces, south. Y el combo box nos falta cuál, el este, ¿cierto? Entonces, east. ¿Vale? Entonces miremos cómo nos acomodan las cosas. Entonces observen, la etiqueta me la dejó en el norte, el apellido me lo dejó oeste y entonces organizo todos y los mando a todos para el borde. El único, fíjense, el único que queda así como de tamaño bien variable es el del centro, ¿vale? Que básicamente los demás sencillamente ocupan el menor espacio posible y el del centro sí puede ocupar todo el espacio que le sobre, ¿ok? Entonces, este es un poquito un layout bastante útil cuando yo quiero acomodar las cosas hacia los bordes, ¿ok? Y quiero dejar algo en el centro que ocupe todo el espacio sobrante, ¿listo? Y por último voy a mencionar este que es el, el box layout. El box layout sirve para organizar las cosas de manera vertical u horizontal. Entonces, layout, aquí hay que ponerle en qué forma hay que organizarla. Layout. Y entonces yo le digo, voy a organizarlas en el eje Y, es decir, verticalmente, ¿vale? Y además a este tengo que decirle cuál es el componente que voy a organizar. ¿Ok? Entonces, si lo mandamos así nomás, observen, fíjense, todos quedaron organizados hacia abajo. ¿Vale? Entonces, este es bien útil cuando yo necesito organizar varias filas y cada fila de pronto tiene diferentes componentes variables. ¿Vale? También lo puedo cambiar al eje X y entonces me va a organizar todos los componentes que yo puse me los va a organizar de manera horizontal. Observen. ¿Ok? Entonces, digamos, para esta interfaz no es una organización tan buena, ¿no? Ok, entonces esto era lo que les quería mostrar de layouts. A continuación vamos a seguir con un pedacito de eventos. Entonces ya nos vemos.